Muy buenas a todos y bienvenidos a Miedo a la Oscuridad. En esta ocasión, les traigo 5 secuelas de las creepypastas famosas, generadas a través de una inteligencia artificial. Como muchos saben, en estos días la popularidad de ChatGPT ha subido como espuma, y aunque también más adelante hablaremos acerca del lado oscuro de la inteligencia artificial, en esta ocasión voy a presentar las que en mi opinión han sido las 5 mejores secuelas creepypastas, generadas por ChatGPT. Después del día en que Dios regresó, la humanidad quedó completamente desconcertada. Miles de personas se arrodillaron ante su presencia, algunos llorando, otros orando en diferentes idiomas. Los líderes religiosos se apresuraron a declarar que era la segunda venida de Cristo, mientras que los no creyentes se preguntaban si era alguna especie de truco elaborado. Pero a medida que pasaron los días, la verdad comenzó a revelarse. Dios no era exactamente como se esperaba. En lugar de ser un ser todopoderoso y benevolente, se reveló como un ser amoral e indiferente a la humanidad. Empezó a imponer sus reglas, castigando brutalmente a quienes no las seguían. Al principio, muchos lo aceptaron, temiendo que cualquier resistencia sería castigada. Pero pronto se hicieron evidentes las consecuencias. Las sociedades se dividieron, con algunos que obedecían ciegamente a Dios y otros que resistían a cualquier costo. Los países comenzaron a pelear, cada uno tratando de asegurar su lugar bajo el nuevo régimen de Dios. La presencia de Dios se hizo más y más opresiva. La gente comenzó a desaparecer en medio de la noche, llevada por los ángeles de Dios para juicios secretos y a menudo brutales. Los cielos se oscurecieron, las temperaturas subieron y la comida y el agua comenzaron a escasear. A medida que el mundo se desintegraba a su alrededor, algunos se unieron para resistir. Pero, incluso entonces, la esperanza parecía lejana. La oposición al régimen de Dios estaba siendo aplastada sin piedad, y cualquier intento de rebelión era respondido con una fuerza terrible. Al final, la humanidad se enfrentó a una elección. Podían seguir viviendo bajo el régimen de Dios, con la esperanza de que algún día les permitiera vivir en paz, o podrían luchar por su libertad, sabiendo que cada vez que lo hicieran, la respuesta de Dios sería cada vez más violenta. La elección era difícil, pero la humanidad sabía que no había vuelta atrás. Después de leer el informe del experimento ruso del sueño, Jorge no podía dejar de pensar en las horribles imágenes que se describían en el documento. Aunque estaba perturbado por lo que había leído, no podía evitar sentir una extraña curiosidad. Decidió investigar más sobre el experimento y encontró una grabación de audio que supuestamente había sido grabada durante el experimento. Jorge estaba nervioso mientras escuchaba, pero pronto se dio cuenta de que la grabación era un simple zumbido blanco. Sin embargo, después de unos minutos, comenzó a escuchar algo más, un susurro que apenas podía oír. El susurro parecía estar hablando en un idioma extraño y Jorge no podía entenderlo. Pero cuanto más escuchaba, más claro se hacía el susurro. De repente, el zumbido blanco se detuvo y Jorge pudo escuchar una voz gritando en agonía. A partir de ese momento, Jorge comenzó a experimentar extrañas pesadillas y visiones. En sus sueños, veía a los 5 sujetos del experimento ruso del sueño, aunque sus rostros estaban deformados y retorcidos. Cada vez que intentaba dejar de pensar en el experimento, algo lo recordaba. En una ocasión, mientras caminaba por la calle, vio una figura oscura en la ventana de un edificio abandonado que parecía ser uno de los sujetos del experimento. Finalmente, Jorge decidió buscar ayuda y acudió a un especialista en sueño. Después de escuchar su historia, el especialista le recomendó hacer ejercicios de relajación y tratar de no pensar en el experimento. Aunque fue difícil, Jorge finalmente pudo superar su obsesión con el experimento ruso del sueño. Sin embargo, nunca olvidaría las imágenes horribles y las voces que había escuchado en la grabación de audio. Siempre se preguntaría si los sujetos del experimento todavía existían en algún lugar, atrapados en un mundo de pesadillas. Después de su aterrador encuentro con el Dogman, Alex nunca volvió a ser el mismo.
Siempre estaba mirando por encima del hombro, temiendo que el monstruo lo persiguiera. Sus amigos y familiares comenzaron a preocuparse por él, ya que pasaba cada vez más tiempo encerrado en su casa, evitando salir a la calle. A pesar de sus miedos, Alex se obsesionó con el Dogman y decidió investigar más sobre él. Descubrió que había habido avistamientos del monstruo en diferentes partes del mundo, lo que le hizo preguntarse si realmente era una criatura real. Un día, mientras investigaba en línea, encontró un artículo sobre un hombre que afirmaba haber cazado y matado a un Dogman. Alex estaba emocionado por la noticia, pero cuando leyó el artículo completo, se dio cuenta de que no había pruebas de que el hombre realmente hubiera matado al monstruo. A pesar de la falta de pruebas, Alex decidió seguir adelante con su obsesión y comenzó a buscar maneras de atraer al Dogman a su presencia. Empezó a colocar carne cruda en la puerta de su casa, esperando que el monstruo apareciera. Un día, mientras estaba en su casa, Alex escuchó un ruido extraño fuera. Se asomó por la ventana y vio al Dogman acercándose. Alex no sabía qué hacer y corrió hacia su sótano, donde había preparado un lugar para esconderse en caso de que el monstruo lo encontrara. Pasaron varias horas antes de que el Dogman finalmente se fuera. Alex se sintió aliviado de que hubiera sobrevivido a su encuentro, pero también se dio cuenta de que su obsesión con el monstruo lo había llevado a un lugar peligroso. Prometió nunca volver a intentar atraer al Dogman a su presencia de nuevo. Después de los sucesos aterradores que involucraron a Señor Bocón, la pequeña ciudad quedó en un estado de shock. Nadie podía explicar con certeza lo que había sucedido, pero todos estaban seguros de que algo siniestro estaba detrás de las muertes y desapariciones. La policía investigó el caso a fondo, interrogando a los sospechosos y buscando cualquier pista que pudiera llevarlos a Señor Bocón. Pero no había nada que pudieran encontrar. Los testigos, cuando los había, solo podían dar descripciones vagas y contradictorias. No había huellas ni rastros que pudieran seguir. Sin embargo, en medio de la confusión, un joven llamado Tom comenzó a tener pesadillas vívidas sobre Señor Bocón. Lo veía en su sueño, deambulando por las calles oscuras y llevándose a niños inocentes. Al principio, Tom intentó ignorar sus sueños, pero pronto se dio cuenta de que cada vez que tenía uno, ocurría otra desaparición. Así que Tom decidió hacer algo al respecto. Comenzó a investigar por su cuenta, visitando las escenas de los crímenes y hablando con los vecinos de la ciudad. Finalmente, encontró una pista que lo llevó a un viejo almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Cuando llegó, encontró la entrada cerrada con candado, pero no se detuvo. Rompió el candado con una barra de hierro y entró. Lo que encontró allí era más horrible de lo que había imaginado. El almacén estaba lleno de jaulas y celdas, y en cada una había un niño o un adolescente, todos malnutridos y aterrorizados. Pero lo que más asustó a Tom fue ver a Señor Bocón, parado en una esquina con una sonrisa siniestra en su rostro. Tom sabía que tenía que actuar rápido, así que rápidamente desbloqueó todas las jaulas y ayudó a los niños a escapar. En medio del caos, Señor Bocón intentó atacar a Tom, pero este logró esquivarlo y correr hacia la salida del almacén. Cuando llegó a la calle, la policía y los paramédicos ya habían llegado, llevándose a los niños y arrestando a Señor Bocón. A pesar de la valentía de Tom y el arresto de Señor Bocón, la ciudad nunca volvió a ser la misma. Los habitantes de la ciudad comenzaron a cerrar sus puertas y ventanas por la noche, temiendo que Señor Bocón pudiera volver en cualquier momento. Y aunque se sintieron aliviados de que Señor Bocón ya no fuera una amenaza, siempre recordarían con terror la noche en que descubrieron sus horribles crímenes. Años después de los extraños eventos relacionados con Candle Cove, Jamie volvió a su ciudad natal para visitar a su familia. Sin embargo, algo extraño estaba sucediendo. Había algo diferente en el aire, una sensación inquietante de que algo no estaba bien. Jamie comenzó a notar cosas extrañas en la ciudad. Los habitantes parecían haber cambiado, estaban más callados y distantes de lo habitual. La ciudad estaba más desolada y lúgubre que nunca. Después de investigar un poco,
Jamie descubrió que la extraña emisión de televisión de Candle Cove había vuelto a la ciudad. Había rumores de que los niños de la ciudad estaban siendo seducidos por la emisión, y que habían comenzado a desaparecer uno a uno. Jamie decidió investigar más a fondo. Logró infiltrarse en un edificio abandonado en las afueras de la ciudad, donde supuestamente se encontraba la emisión de Candle Cove. Allí encontró a un grupo de personas que parecían estar hipnotizadas por la pantalla, incapaces de despegar sus ojos de ella. Pero lo que Jamie vio en la pantalla era aún más perturbador. La emisión había evolucionado, y ahora mostraba imágenes de niños que desaparecían en la pantalla. Los niños parecían estar sufriendo y gritando, y Jamie no podía evitar sentir que la emisión tenía algo que ver con las desapariciones en la ciudad. Jamie intentó sacar a las personas de su trance, pero fue en vano. Parecían haber sido programadas para no reaccionar a nada más que la emisión. Entonces, decidió destruir la máquina de televisión que estaba emitiendo Candle Cove, pero descubrió que era imposible destruir la pantalla. Desesperado, Jamie decidió que tenía que hacer algo antes de que más niños fueran seducidos por la emisión. Tomó una grabadora y comenzó a grabar el audio de la emisión, en un intento de mostrarle al mundo lo que estaba sucediendo en la ciudad. Finalmente, logró escapar del edificio y presentó la grabación a las autoridades. La emisión fue investigada y finalmente se descubrió que era parte de un experimento psicológico llevado a cabo por un grupo siniestro de científicos. Aunque la emisión fue destruida y los científicos fueron detenidos, la ciudad nunca volvió a ser la misma. La sensación de que algo malvado acechaba en las sombras siempre estaría presente en la mente de las personas. Y aunque Jamie había ayudado a poner fin a la emisión, nunca olvidaría lo que había visto en la pantalla de Candle Cove. Después de haber visto el video del suicidio de Calamardo, Roberto comenzó a tener sueños extraños. Siempre soñaba con el personaje de Calamardo, pero en su sueño, estaba sangrando profusamente y parecía estar en un estado de profunda tristeza. Cada vez que Roberto despertaba de uno de esos sueños, se sentía exhausto y asustado. Pero lo que más lo preocupaba era que comenzó a sentir la sensación de que Calamardo estaba tratando de comunicarse con él. Una noche, Roberto decidió investigar más sobre el video del suicidio de Calamardo y se encontró con una página de internet dedicada a él. Había muchas teorías sobre por qué Calamardo había decidido quitarse la vida, pero lo que más llamó la atención de Roberto fue un comentario que decía: Calamardo no se suicidó, fue asesinado. A partir de ese momento, Roberto comenzó a sentir una sensación de paranoia. ¿Qué pasaría si alguien lo estaba observando, esperando para atacarlo? Comenzó a revisar todas las entradas de su hogar, asegurándose de que todo estuviera cerrado y protegido. Un día, mientras caminaba por la calle, Roberto sintió que alguien lo seguía. Cuando se volvió para mirar, vio a alguien con una máscara de Calamardo mirándolo fijamente. Corrió a su casa, pero se dio cuenta de que alguien había estado allí. Había objetos rotos y revueltos por toda la casa. A partir de ese momento, Roberto vivió con miedo constante. Nunca supo si Calamardo estaba tratando de comunicarse con él o si alguien lo estaba siguiendo. Nunca se sintió seguro de nuevo. En la Ciudad de México, los terremotos son una ocurrencia común. Los habitantes de la ciudad se han acostumbrado a la sensación de que la tierra tiemble bajo sus pies, pero nadie sabe realmente la verdad detrás de estos terremotos. Algunas personas en la ciudad han comenzado a notar patrones extraños en los terremotos. Siempre ocurren en la misma ubicación exacta, y la magnitud parece ser cada vez más intensa. Las teorías conspirativas comenzaron a surgir, sugiriendo que algo más siniestro estaba detrás de estos temblores. Un hombre decidió investigar más a fondo. Se puso a trabajar para la compañía de electricidad de la ciudad y aprovechó su acceso a la infraestructura de la ciudad para investigar las causas de los terremotos. Lo que descubrió lo dejó horrorizado. Los terremotos no eran naturales, eran causados por la manipulación de la energía eléctrica en la ciudad. La compañía eléctrica estaba usando una tecnología secreta para crear terremotos en la ciudad a voluntad. Pero eso no era lo más aterrador.
El hombre descubrió que la compañía eléctrica estaba usando los terremotos como una forma de encubrir algo más siniestro, la apertura de un portal hacia otra dimensión. El hombre decidió alertar a las autoridades, pero nadie le creyó. Fue tildado de loco y despedido de su trabajo. Pero el hombre no se rindió. Comenzó a investigar por su cuenta y descubrió que la compañía eléctrica estaba trabajando en secreto en un proyecto de ciencias ocultas. Finalmente, logró infiltrarse en la instalación donde se estaba construyendo el portal. Lo que vio allí lo dejó sin aliento. Había criaturas indescriptibles saliendo del portal, y la compañía eléctrica parecía estar en una especie de pacto con ellas. El hombre logró destruir la instalación, pero se dio cuenta de que era demasiado tarde. Las criaturas ya habían salido al mundo, y la ciudad estaba condenada. Los terremotos se volvieron más intensos y la ciudad fue consumida por una oscuridad indescriptible. Desde entonces, la Ciudad de México ha sido conocida como un lugar peligroso donde los terremotos no son solo un evento natural, sino un presagio de la presencia de seres de otra dimensión. Bueno, y esto han sido las 5 mejores secuelas de los creepypastas famosos generados por ChatGPT. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para saber que te gusta mi contenido y poder seguir subiendo más videos así. Esto ha sido Miedo a la Oscuridad, que tengas dulces pesadillas.